Bueno, yo soy abogada y desde que empecé la carrera, o sea, a los 18 años, yo ya estaba muy interesada primero trabajar en el espacio público y ya me gustaban mucho los temas de democracia, de representación, de participación, también los temas de impacto social, de apoyo comunitario. Y esto me llevaba a irme enfocando a los derechos humanos, a los derechos de las mujeres, de las personas indígenas. Y entonces empiezo a trabajar contra la voluntad de mi papá. Él era de la idea de que primero tenía que estudiar y después trabajar. Pero lo convenzo y me manda a trabajar al Consejo Tutelar de Menores en Morelos. Y me tocó ver casos penales muy fuertes, ¿no? Y escabrosos de violencia contra mujeres, los delincuentes o los responsables quedaban libres, en fin. Entonces le dije, ¿sabes qué? No quiero saber nada del penal. Y después seguí estudiando un año más y yo insistí en que quería trabajar. Y se me da la oportunidad, con el apoyo de mi papá, de platicar con personas que estaban en el sector público, en la Secretaría de Gobernación. Yo ya iba en primer año de la carrera realmente, ya estaba llevando algunas materias de derecho administrativo y constitucional. Y se me da la oportunidad de poder participar en dos espacios, o en la Comisión Federal Electoral que dependía de Gobernación y organizaba las elecciones. Ya estaba esa comisión, y eran las épocas del PRI, del control de todo, de un partido que tenía dominados todos los espacios prácticamente de representación. O la otra posibilidad era trabajar en un nuevo tribunal electoral que se estaba creando. Era novedoso en México y en el mundo. Solo había un tribunal en Costa Rica. Y entonces, pues me dicen, escoge Tribunal Electoral o Comisión Federal Electoral, que el otro era más político. Decidí ir al Tribunal Electoral porque estaban todos los maestros de mis libros con los que yo estudiaba. Los autores eran magistrados en el Tribunal Electoral. Y entonces entro a trabajar muy chavita. Algunos compañeros en ese entonces que hoy veo me dicen, no, es que llegaste de calcetas y uniforme, pues casi, casi, ¿no? Y esto lo que nos dice es que empecé muy chava y desde abajo, Silvia. O sea, yo empiezo a copiar acuerdos, a sacar copias, a coser expedientes. Yo copiaba los acuerdos en una libretita de Snoopy. Me acuerdo perfectamente que todos se me acaban viendo como que rara niña, ¿no? Pero eso me permitió tener toda la información y después era a la que consultaban, ¿no? Empiezo a trabajar en un mundo obviamente cargado de hombres. Éramos muy, muy poquitas mujeres. Y tuve muy buenos jefes. La verdad es que mi primer jefe fue don José Luis de la Pesa, que era una persona más de derecha. Estuvo muchos años en Banamex, en el jurídico Banamex. Él fue rector de la Libre de Derecho y él me enseñó muchísimo los valores de la impartición de la justicia. Y me enseñaba mucho, a ver, niña, véngase a estudiar cómo se analizan las pruebas, cómo se valoran, cómo se hace una demanda. Entonces, la verdad es que tuve mucha suerte de tener buenos jefes y muy pacientes. Viví ahí las elecciones de 1988, que es algo que me marca muchísimo porque se habló de un fraude electoral orquestado desde la Secretaría de Gobernación y desde ese tribunal. Entonces se nos acusaba de que orquestamos el fraude de ese año, pusieron ataúdes en el tribunal, no nos dejaban salir, en fin, fueron elecciones muy, muy controversiales. Pero eso marca mi vida. Entonces yo aprendo a valorar pues también lo que es la verdadera democracia, la participación, el valor del voto. Y sigo trabajando. Se hace una reforma muy presionada por la oposición y cambio de jefe.
llega otra persona maravillosa, el magistrado Fernando Franco, luego fue ministro de la Corte. Entro a trabajar con él, me da la oportunidad, con él ya pues, termino la carrera, me recibo y estoy ya a nivel de una dirección de capacitación jurídica y centro de documentación, entonces me toca estudiar todo el tema del derecho electoral con ojos comparativos en el mundo, ¿no? Armar un centro de documentación que no existía en el mundo tampoco. Entonces, pues me toca prepararme mucho, capacitarme, capacitar, entrar al mundo de la academia electoral, viajar mucho. Y después decido abrir un espacio, romper un ratito esto, porque trabajaba día y noche. Yo hice mi tesis en el tribunal a la hora de la comida y en las madrugadas. Y me voy a estudiar una maestría a Inglaterra, coincide con las elecciones, reporto las elecciones en Inglaterra cuando por primera vez fallan las encuestas. Trabajo en la BBC de Londres en análisis de campañas. Digo, era una chamaquita, pero estaba en un grupo interdisciplinario con un profesor. Entonces, pues voy teniendo una visión mucho más amplia de solamente el tribunal, la parte judicial, la parte del derecho, ¿no? Regreso a México, regreso al tribunal y ya me ascienden a tener una coordinación nacional de capacitación de derecho electoral y este centro de documentación. Eh, Llegó el año 1996, viene una reforma, yo participo en todas las reformas, me dan la oportunidad estos jefes maravillosos que tuve, que participé en los grupos de trabajo con los partidos políticos en las negociaciones. Y sale mi jefe del Tribunal Electoral y yo me voy a la Secretaría de Gobernación, me voy a sede solo un rato y después entro al INE. En el INE tuve como jefe a otra maravillosa persona, a José Woldenberg. Woldenberg, pues es una gente hoy muy reconocida en el mundo de la academia de los derechos políticos. Él presidió el INE de la transición cuando sale el PRI del gobierno. Entonces ahí me toca vivir una transición. Entonces me toca vivir la acusación de un fraude y me toca vivir la victoria de una transición y de una alternancia en el poder, un cambio radical hacia la democracia. Reformas electorales, ahí soy directora de capacitación y educación cívica, me toca integrar todas las casillas de todo el país. Conozco México, todos sus rincones y me doy cuenta de las condiciones en las que viven las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y las personas indígenas. Las mujeres, no solamente mujeres marginadas, sino todas las mujeres. La baja participación, la negativa a que participen en espacios públicos, el maltrato en los espacios de los partidos políticos. Y entonces yo dije, no, yo tengo que trabajar en la defensa de las mujeres. Sigo en el entonces IFE como directora, sale ese consejo, se va a Waldenberg, se van los consejeros, llegan nuevos consejeros. Quise ser consejera, no lo logro, pero soy secretaria ejecutiva. Al año renuncio a la secretaría ejecutiva por diferencias que tuve con mi entonces jefe y me quedo un año trabajando en organismos internacionales, en medios de comunicación y en una consultoría. Y se abre el concurso para el Tribunal Electoral después de las elecciones del 96, que fueron otras elecciones muy, muy cuestionadas. Se habla otra vez de un fraude electoral, se habla de nuevas reformas y se abre este concurso que es al más alto nivel. Suprema Corte de Justicia y el Senado son quienes te eligen. Pues yo había decidido no regresar, pero concurso y llego a la sala superior del Tribunal Electoral con 6 hombres. Soy la única mujer. Esto fue en el 2006. Del 2006 al 2016, estoy 10 años con solo hombres. Es muy difícil en un espacio en donde además inserto en el Poder Judicial de la Federación, que son sumamente
tradicionales, en donde las mujeres éramos muy pocas y en donde no estaban acostumbrados a que fueras protagonista de criterios y de sentencias liberales y vanguardistas. Viene un problema con a quien elegimos presidente del Tribunal Electoral, un problema de corrupción, y me voltean a ver mis 6 compañeros y me dicen, bueno, Maca, tú vienes ya estuviste en el tribunal, de hecho conoces a mucha gente que estuvo aquí hace 25 años, 20 años, tienes experiencia en el Instituto Federal Electoral, administrativa, tienes experiencia internacional, pues qué mejor que tú seas la presidenta. Y les dije, ay, sí, qué chistosos, me meten en una crisis. Pero había que aceptar, era una oportunidad para eh, abrir brecha, para demostrar que las mujeres sí podemos, que sí quería, que sí podemos, y así llegué a ser la primer mujer presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 2008. Una vez que ya estaba en el Tribunal Electoral, tanto en mi gestión como magistrada, como presidenta 4 años y luego regreso de magistrada, en total te eligen por 10 años y no puedes ser reelecta, ni te pueden ampliar el mandato como ahora ya lo hacen sin que importe la Constitución y las leyes, antes no, 10 años. Yo me pregunté, ¿cuál es la línea jurisprudencial, o sea, la línea de sentencias, de criterios que yo quiero dejar como legado después de todos estos más de 20 años en ese entonces que he trabajado en el tema electoral y que me he dado cuenta de las condiciones socioculturales de México y las necesidades? Y decidí u opté trabajar en favor de las mujeres y sobre todo las mujeres indígenas, pero de las mujeres y personas indígenas en general. Además de todos los casos que vas resolviendo de las elecciones locales, las elecciones federales, en el Tribunal Electoral tú resuelves desde la impugnación de un síndico de mercados públicos hasta la elección del presidente de la República, si es que es impugnada. Todos esos casos es lo normal, lo que estás resolviendo y conociendo la legalidad y constitucionalidad de los procesos electorales. Pero cuando estudias los casos y resuelves los casos de violaciones de derechos políticos de las personas, la verdad es que se abre un abanico de posibilidades de protección de los derechos humanos de las personas en su perfil o vertiente de votar, ser electa y participar en los asuntos públicos. Entonces, yo me di esta obligación, me impuse esta obligación de ir sentando bases para ir protegiendo de mejor manera, de una forma mucho más garantista a las mujeres. En primer lugar, que participen las mujeres. Si hoy es difícil, sigue siendo difícil, en esa época era mucho más. Y si participaban las mujeres en la política, siempre llegaban condicionadas por los partidos políticos o por su entorno cultural y social, hasta familiar. Pero además, si participaban, ya en el ejercicio del cargo también se les limitaba. Había veces que se les obligaba a renunciar, que se les obligaba o no se les permitía subir a tribunas si eran legisladoras, a posicionarse, o se les obligaba a votar en X o Y sentido. En la vida partidista, bueno, era un infierno. Entonces empecé a trabajar con grupos de colectivas de mujeres, como Mujeres en Plural, que es un colectivo que hace casi 20 años se integró justo para defender los derechos políticos de las mujeres. Y empezamos a trabajar en estrategias y sinergias conjuntas para que a través del tribunal se emitieran sentencias definitivas que no pudieran incumplir los partidos políticos o las personas que violentaran a las mujeres. Y fue a través de sentencias
del Tribunal Electoral que yo iba impulsando y que tenía que convencer a mis compañeros que no era fácil, que íbamos a transformar, que íbamos a trascender a nivel internacional, fue que fuimos creando esta cama, esta cuna de jurisprudencia de protección de los derechos de las mujeres. Ahí fue en donde se aprobó la sentencia 12624, que un magistrado, que era el ponente, nos propuso el sentido de desecharla, es decir, que no tenían razón las mujeres de ir al tribunal porque no se estaban violando sus derechos cuando los partidos no cumplieron con las cuotas. Y entonces hicimos una estrategia maravillosa en donde los magistrados no tuvieron más que modificar esa sentencia y aprobarla. Es la sentencia 12624, en donde por primera vez y última vez se obligó a los partidos a cumplir las cuotas. Después avanzamos en las reformas legales en materia de paridad, igualdad, y después avanzamos, querida Silvia, a una reforma muy importante a 9 cuerpos normativos, a 9 leyes, para reconocer la violencia política contra las mujeres en razón de género. Es decir, si bien se abre el camino a las mujeres a las que participen, se les tiene que proteger. Existe formalmente en la ley tipificada la violencia contra las mujeres que están en la política y en todos los ámbitos: electoral, administrativo, penal. Se les puede sancionar a las personas que violen los derechos de las mujeres. En todos estos años, hasta el día de hoy, Silvia, yo me he dedicado a la protección de los derechos de las mujeres. En la vertiente de mujeres indígenas se ha trabajado también con agencias internacionales, con Naciones Unidas, con la Comisión Interamericana de Mujeres, de la OEA. Yo fui consultora de la Fundación Kofi Annan. Tuve también como jefe maravilloso al señor Kofi Annan. Fui su consultora para América Latina, pero me invitaron por los temas de integridad electoral y de violencia contra mujeres. Hemos ido imprimiendo ese sello de diseñar todo el andamiaje legal, pero también de acceso a la justicia a las mujeres que incursionan hoy en la política, y hoy estamos ahí. Si bien hoy en México somos ejemplo porque hay 50% de mujeres en todos o casi todos los congresos del país, en los ayuntamientos, en cargos de gobierno como gubernaturas, que también se han adoptado criterios jurisprudenciales de paridad y alternancias en gubernaturas. Hoy tenemos una presidenta que me parece que no es tan afín con estas reformas y protección integral a las mujeres en otros espacios. Seguimos trabajando. Esa es mi vida en el ámbito político electoral, y lo seguiré haciendo porque para que el mundo cambie y las mujeres podamos estar en los espacios de toma de decisión, tenemos que llegar en condiciones de igualdad sustantiva. No es suficiente que esto esté en las leyes con las reformas que impulsamos, sino es necesario que haya todo un contexto y un andamiaje legal de protección a las mujeres que deciden incursionar en la vida política.